Marimari Pupeñí, Marimari Pulamien, Marimari Compuché. Inché Hugo Alcamán Piñén. Soy Hugo Alcamán y conduzco este programa que nos tiene muy contentos, Nutram, conversar. Estamos en la 7ª temporada, 7 años, imagínense. Único programa en Chile que es conducido por un indígena, en este caso por un mapuche. Único programa en Chile donde hay una voz indígena, ¿no es cierto?, que plantea y mira la sociedad, la vida, desde su mirada como tal. No hay otro. Debieran haber más programas. En Chile somos 11 los pueblos originarios. De Arica a Magallanes, cubrimos todo el territorio nacional. Y por tanto, debieran haber muchos más programas como estos. Por eso estamos agradecidos del canal de la Universidad Autónoma Televisión, porque nos permite, como digo, 7 años estar conversando. En esta temporada estamos conversando de caminos para la paz. La paz, que nos preocupa porque nos tiene siempre en el más bajo índice de desarrollo humano. Somos la penúltima región más pobre de Chile. Éramos los más pobres hasta que se incorporó la región de Ñuble, una región nueva, más pobre que la Araucanía, y por eso dejamos de ser los más pobres. Ahora somos los penúltimos, pero no por mérito, es porque nos pusieron una región más pobre. Y esa pobreza se traduce, ¿cierto?, en falta de oportunidades, se traduce en que nuestros jóvenes emigran buscando otro horizonte, y la Araucanía no despega de acuerdo a sus potencialidades. La Araucanía tiene una tremenda potencialidad. La Araucanía, a mi juicio, es quizás la mejor región de Chile. Todavía están las 4 estaciones, tenemos un clima intermedio entre el Biobío y la región de los lagos, tenemos de todo, ecosistemas maravillosos uno al lado del otro. Estamos llamados a ser quizás la mejor región de Chile y no lo somos. Y no lo somos porque tenemos un problema. Por eso tenemos que caminar, tenemos que preocuparnos todos de mirar hacia la paz, de tratarnos como hermanos, de tratarnos en forma fraterna, de querernos, de ser un solo cuerpo, una sola región, y no tan separados todos. Somos diversos, pero esa diversidad puede estar perfectamente, ¿no es cierto?, trabajando juntos. Bueno, y así, semana a semana, vamos conversando con distintas personas que nos ayudan a entender lo que están haciendo en este camino a la paz. Hoy día tenemos un invitado a quien yo estimo mucho, lo conozco como persona, tengo una alta opinión de él como ser humano, y él ocupa el cargo de alcalde de la ciudad capital de nuestra región de Araucanía. Y tiene importancia la ciudad capital, que es Temuco, porque todos llegamos a Temuco. Las 31 comunas restantes tenemos que llegar a Temuco. Temuco es el corazón de nuestra región. Y en ese corazón, ¿cierto?, tenemos un alcalde que desarrolla muchas actividades para recibir a toda la gente que llega de las otras comunas y también lograr que sus habitantes tengan un mejor vivir. Así vamos construyendo la paz, cuando la gente se siente cómoda donde vive. Así que, sin más preámbulo, yo hoy día les invito a escuchar al alcalde de Temuco, don Roberto Neira Aburto. Mari, Roberto, ¿cómo estás? Mari, muy bien, pues, muchas gracias por la invitación a Nutram. Realmente me sorprende, Hugo, yo no sabía que tu programa tenía 7 años de historia, lo cual es algo importante, siempre buscando el diálogo, buscando la conversación, buscando los encuentros, buscando los puntos de consenso, que en realidad es lo que nos motiva a todos quienes estamos trabajando, ya sea en el área pública, como también personas en el área privada, como tú en tu caso, se conjugan para buscar alternativas de progreso para nuestra región de la Araucanía. Y bueno, muy agradecido de esta invitación y ser uno de aquellos que podamos conversar y buscar los puntos en que donde como región de Araucanía. Yo comparto contigo lo que tú dices. Yo vengo de una reunión, te puedo contar ahora. Sí, cuéntalo, por favor. Nos hemos incorporado a la corporación público-privada que se llama Paisajes Escénicos de los Volcanes y Lagos. Mire, ya. Componen estamentos desde la región de la Araucanía, región de los ríos y región de los lagos, una ruta de volcanes
y ruta de lagos que permite, lógicamente, la reactivación del turismo. Pero en ella estaba la Cámara de Comercio Mapuche, habían personas representantes de distintas instancias público-privadas que mirábamos cómo enfocar nuestras regiones en un gran sur, en este bloque que mencionaba, y cómo la región de Araucanía es la puerta de entrada al sur de Chile, y cómo la capital regional nosotros nos consideramos la puerta de entrada del sur de Chile. Entonces fue una conversación muy fraterna, muy buscar esos polos de desarrollo que las regiones, y en particular tú lo decías, esta región hermosa que tenemos, que muchas veces perdemos oportunidades valiosas de desarrollo por diferencias, por atrincheramientos de algunos personajes que actúan en el mundo público, privado, y que más siento yo, lo personal, una opinión muy personal, siento que ellos sienten más provecho muchas veces de ver nuestras divisiones que buscar la unidad y salir de esa trinchera y buscar, ¿no es cierto?, el encuentro a través de la conversación y el diálogo para que esta región tenga la paz que permita su desarrollo y que quienes vivimos aquí y hemos hecho nuestra familia acá, tengamos, ¿no es cierto?, la tranquilidad de tener una región que salga de los últimos índices de desarrollo. Yo estuve en la Universidad de Frontera cuando el PNUD... Tú eres de Temuco. Yo soy originario, criado en Temuco, y estuve en la presentación del PNUD cuando mostraban el mapa de calor y era sorprendente como 30 comunas de la región de Araucanía en color rojo al nivel de un país subdesarrollado de África como comuna, y solamente sobresalía Temuco, la más desarrollada, Pucón, Villarrica y Angol, y un poquito de Victoria. Pero el resto, todas tenían índices bajísimos que lógicamente deben ocupar a todas las autoridades. Gobernador regional, que tiene una gran tarea, los alcaldes, que hacemos la tarea diaria, tuvimos recién un encuentro en Villa del Mar con los alcaldes y pude conversar con muchos de ellos, Andaba Arcilla, Loncoche, Pitrufquén, etcétera, y todo observando la visión del municipalismo como fuerza y polo de desarrollo. Entonces, estamos disponibles siempre a este tipo de conversaciones para ir buscando los diferentes polos, que a mí me compete Temuco, pero tú dijiste algo muy cierto, la capital regional. Así es. Y la capital regional tiene que tener una visión de región, porque igual se ve afectada por lo que puede pasar en las comunas de nuestra región, también terminan afectando a la capital regional. Así es. Me alegro de escuchar esta noticia que tú nos das con respecto al turismo. Indudablemente el turismo es reconocido como la industria de la hospitalidad, ¿ya? Así es una de las definiciones del turismo, ¿no? La industria de la hospitalidad. Y qué mejor que ser hospitalario, ¿no es cierto?, para venir a conocer estas bellezas que tenemos, que en este caso ustedes están preocupados, en este caso puntual, porque yo sé que tú tienes otras preocupaciones turísticas también, volcanes y lagos. Pero para eso necesitamos esta base tan importante que es la paz. Mira, fíjate que me acuerdo de una frase del senador Francisco Huenchumilla, y que yo la hago mía, yo la asumo, porque él dice que la Araucanía es una región fragmentada. Y yo creo que efectivamente esta región nace fragmentada. Los colonos se encerraron y trataron de sobrevivir, ¿no? Los colonos italianos por un lado, ¿cierto?, el capitán Pastene en otros lugares, trajeron colegios o crearon colegios, los alemanes, los suizos, los franceses, los chilenos, los mapuches, y cada uno de ellos vivió en forma separada durante buena parte del siglo XX, hasta que llega un momento en que la realidad social, ¿no es cierto?, nos impulsa a tener que empezar a convivir. Ya nos aceptan estos colegios de colonos donde no podía entrar nadie más que no fuera un descendiente de colonos, porque al final, después de la segunda, tercera generación, ya somos todos chilenos y no cabe estas discriminaciones, y hoy día se ve mal estas discriminaciones. Por tanto, no existen estos colegios que existían hasta 60 años atrás, o menos, hasta la década del 80 existían estos colegios de colonos. Hoy día todos los colegios, todas las escuelas tienen que recibir a cualquier niño que le corresponda en su sector o que se postule. Así que todo esto va creando una nueva realidad social en nuestra Araucanía
que va a ir terminando poco a poco con esta fragmentación. ¿Y qué mejor que el turismo? Porque el turismo no solamente lo hacen los visitantes, sino que también lo hacemos los ciudadanos que recibimos a los turistas. Y ahí hay que crear programas, ¿cierto?, de capacitación, porque es increíble, y esto es un mal de Chile, ¿no? Uno pregunta a una persona, ¿dónde queda la calle tal? No sé. ¿Ah? Y a mí me llama la atención, fíjate, porque cuando las ciudades nacieron, voy a hablar de Temuco, donde había gente que hablaba alemán, italiano, francés, mapuche, no entendían el idioma, entonces la ferretería, por ejemplo, la olleta, una gran olla. Entonces, ¿dónde hay que ir a comprar? Donde hay una olla, ¿ah? Donde hay un martillo, donde golpea el monito, etcétera. Entonces la gente así se relacionaba. Pero hoy día, donde la gente es alfabeta, la gente sabe leer y escribir, ya debiéramos saber dónde está la calle Arturo Prat, dónde está, ¿no es cierto?, Claro Solar, dónde está Balmaceda. Entonces, si el ciudadano de acá no sabe o no hay señalética clara, mal podemos ayudar a los turistas. Entonces, también es un tema de cómo como ciudadanía nos preparamos para recibir a estos turistas. Así que yo me alegro de estos pasos que estás dando en materia de hacer atractiva Temuco. Y dime una cosa, Roberto, tú tienes varias acciones. Yo sé que aquí dentro de la comuna tenemos comunidades mapuche dentro del territorio de la comuna. Es sorprendente que dentro del plano regulador, ¿no es cierto?, sí, están incorporadas estas comunas. Tenemos humedales dentro de la comuna, que de alguna manera hay que cuidar. Tú tienes el Cerro Ñelol dentro de la comuna, es decir, tiene varios hitos, ¿no? Tiene el Museo Ferroviario, así. Todo esto como municipio, yo veo acciones que están desarrollando para dar seguridad, vi también un proyecto de la Isla Cautín, tengo entendido, donde aspiran a que realmente sea un lugar donde las familias vayan. ¿Hay una preocupación tuya por la familia temucana que tenga lugar de esparcimiento? Bueno, varios temas mencionaste. Sí, y en poco tiempo voy a decir algunas cosas. Te los tiré. Efectivamente, te voy a comentar, Hugo, que estamos en un proceso muy importante de lo que es la planificación estratégica de la ciudad, porque nosotros estamos planificando Temuco para los 150 años, que los cumplimos en 6 años más. Mira. Temuco es una ciudad joven, ¿no? Él de 144 años, el otro día me sorprendía, veía Osorno cumplía 544 años sí, aproximadamente, y Temuco tiene 144. Es la ciudad capital más joven de Chile. Sin duda, y además estamos en un proceso de reordenamiento de nuestra estrategia y planificación territorial con la renovación del plano regulador. Y lo que tú me dices, el año 2010 hubo un proceso de un nuevo plano regulador que contempló la incorporación de varias comunidades sin consulta muchas veces, que las dejaron dentro del urbano y lo sacaron de lo rural. Entonces nosotros en este proceso que inició hace una semana atrás, con una licitación que tiene de trabajo la consultora que se adjudicó de 1005 días. 1005 días la etapa municipal. Y ya tuvimos un primer encuentro. Es decir, tú nos estás dando una noticia fresquita. Fresquita ahí para el programa. Perfecto. Nutram. Y tuvimos una previa reunión antes del lanzamiento con las 54 comunidades mapuches. ¿54 tienes dentro? No, Temuco, no. Ah, perdón, me equivoco. Temuco tiene 174 comunidades mapuches, de las cuales esta modificación del plan regulador le incide o le pudiese incidir a 54 comunidades, de las cuales al menos 12 o 13 se encuentran dentro de zona urbana. Y las restantes están en el entorno del límite urbano-rural. Entonces, si nosotros movemos el límite urbano, pudiese afectar a alguna comunidad. Entonces, primero le explicamos a ellos, a estas 54 comunidades, porque hay comunidades que no tienen ninguna posibilidad de tener un impacto el plano regulador porque están muy lejanas del urbano. Entonces, estas 54 que Pero estas 54 no están dentro de las que ya están dentro, ¿o también están? De las 54, hay 12 aproximadamente que están dentro. Que ya están dentro. Que ya están dentro desde el 2010 o antes, inclusive algunas, porque tenemos comunidades aquí en Pedro Valdivia. Aquí, a 5 cuadras,
pero esas ya, lógicamente, ya fueron absorbidas por la ciudad. Pero hay otras que están en los límites, quedaron adentro, pero también podrían estar afuera. Entonces, este es un proceso que va a involucrar, pensar la ciudad futura, donde tienen que estar todos los actores públicos, privados y las comunidades mapuches, como también la sociedad civil organizada, y ese es el llamado que hacemos nosotros, a pensar la ciudad al futuro. El proceso de plano regulador es muy largo, demora por lo menos 5 años. Son 1005 días nosotros, después tiene que ir al Ministerio de Vivienda, que ahí estará unos 2 años más, después va al gobierno regional, que estará unos 2 años más, y finalmente después, bueno, y entre observaciones y observaciones va, vuelve, y después finalmente va a la Contraloría General de la República, donde estará unos 3 años más. Es decir, tenemos que esperar esto para los 200 años de la ciudad. No, esperamos que en 8 años, es que es un proceso largo, si yo siempre tengo un dicho, que es más fácil solicitarle una audiencia al Papa que te reciba, inclusive, a que modifiquemos un plano regulador, porque la ley, y hay unos proyectos de ley hoy día que ojalá se lleven adelante, que hacen un poco más, no más fácil, porque también un plano regulador es un instrumento de planificación que no puede llegar y ser modificado porque se le ocurrió a una persona, pero sí, a lo menos, algunos trámites que son engorrosos, burocráticamente, empezar a alivianarlos, porque ¿qué pasa? Que a veces se aprueba un plano regulador y ya está caduco, con lo que pasó el plano regulador 2010. Sí. Entonces, hoy día estamos trabajando eso. Otra consulta respecto a los parques. Nosotros tenemos una red de parques urbanos. No, voy a partir por los humedales. Ya. Porque los humedales tienen un impacto importante en las comunidades mapuche. Nosotros hemos declarado alrededor de 7, a través de la ley, humedales, donde tienen impacto directo con las comunidades mapuches, porque ahí la Machi va a buscar, ¿no es cierto?, los remedios para sanación, o tienen su entorno que tiene su, ¿no es cierto?, encuentro con la naturaleza, sí, como tenemos uno donde hay cuellos de cine negro, que están al frente casi de lo que es el complejo deportivo Labranza, un poquito más allá, y ha significado también eso, que las comunidades sientan que su municipalidad también les entrega y les protege ciertos espacios que tienen, son parte de su cultura. Así que en ese sentido... Y ahí hay un compromiso, son 6 me dijiste, ¿no? 7. 7. Y hay un compromiso de las comunidades por resguardar, proteger, mantener esos lugares, o falta un poco más de conciencia. No, la ley es bien estricta. Ya. La declaración de un humedal está establecido en la ley, y una vez que está declarado, es protección. ¿Ya? Las comunidades. Bien. ¿Ya? Otra consulta respecto a los parques, sí, efectivamente, tenemos un parque de Isla Cautín, que es hermoso, que va por su tercer pre-reconocimiento. Tuvo uno nacional, que lo otorgó la Cámara Chilena de la Construcción. En diciembre, la Bienal de Urbanismo y Arquitectura, radicada en España, reconoció el Parque Isla Cautín como el parque más importante iberoamericano. Mira. Iberoamericano. Por primera vez en la historia de la Bienal, que son 12 versiones, que se premia a un parque. Y ahora, tercera nominación, y quedamos ya entre los 15 a nivel internacional, de todos. Aquí era ahora vamos a nivel mundial. Ya. Estamos entre los 15, y Temuco está representado por 2 obras arquitectónicas y parque, uno del Parque de Cautín y la otra que está en el Parque Estadio, la techumbre de la pista de patinaje. Esa como obra arquitectónica y esta como obra de impacto urbano como parque. La gente orgulloso lo sentimos, pero eso también contempla que nosotros tenemos una red de parques urbanos. Porque comprendemos que tú hablaste de la seguridad de la paz. La paz, yo soy alcalde, no me meto mucho en el otro tema de la región, tengo mi opinión. Sí, claro. Pero no puedo no tenerla, sí, porque claro, soy una autoridad. Pero la paz también se busca dentro de las ciudades en otorgarle tranquilidad a la vecina y al vecino que puede salir de su casa a pasear un parque, a caminar por una calle, a entretenerse con su hijo, y por eso hemos establecido como formas de recuperación de espacios públicos para la familia y para las vecinas y vecinos. Y en ese trabajo hemos creado nuestra red de parque urbano, que quizás nuestra joyita es el Parque La Cautín, pero tenemos el Parque Landon, tenemos el Parque Pedro Valdivia, tenemos el Parque Estadio, que ya existía, otro que hemos creado nosotros,
otros que el Parque Costanera y así sucesivamente, que nos permiten a nosotros tener una ciudad sustentable, amigable con el medio ambiente, una ciudad verde, porque nosotros teníamos un concepto importante acá. Esta es una de las ciudades más contaminadas de Sudamérica. Así es, junto con Padre Las Casas. Y hoy día Temuco salió del top 10, inclusive sí. está bajo el top 15. Está dando otra noticia. Otra buena noticia, y Temuco dejó, gracias a los planes del Estado y que el municipio se ha involucrado absolutamente, que es los planes de descontaminación atmosférica. Entonces hoy día el concepto de los 150 años de la ciudad, porque tenemos que tenerlo aquí, que vamos a cumplir 150 años, una fecha importante en 6 años Sí, más, claro. tenemos que pensar nosotros que el espacio de la ciudad en crecimiento también tiene que ser un espacio seguro. ¿Y por qué te lo digo? Hoy día estuve conversando con una funcionaria, Perla Guatemala, ella de nacionalidad salvadoreña, Ya. y te voy a contar esto porque me llamó mucho lo que me dijo. Ella salió de su país producto del miedo, producto de la delincuencia, producto de las pandillas, y volvió hace 2 meses A su país. a su país a pasear, a saludar a su familia, porque ella está casada con un chileno y tiene hijos chilenos. Ah, ya, muy bien. Es como si fuera chilena ya. Sí, pues. Pero volvió a saludar a su familia y por primera vez me contaba que se permitió y el papá la dejó salir sola en auto. Y él dijo, no, yo no voy a hacer, no, salga hija, ya no pasa tanto. Y salió con mucho temor, porque ella tenía los recuerdos Sí. antiguos del Salvador con los maras que te Sí. cobraban si tú tenías... Ella me contaba que ella tenía que pagar un impuesto, entre comillas, a las pandillas, o si no le quemaban el negocio. Y ahí empezamos a conversar el tema político en el sentido de la visión de seguridad. Y ella me dijo una frase que a mí me impactó y la anoté. Tuvimos que perder para ganar seguridad. Perder un poco de libertad Sí, ya. del Estado. El Estado tuvo que hacer cosas, pero para ser más libres. Sí. Sí, Entonces, imagínate la dicotomía, o sea, te restringen, el Estado se pone, entre comillas, más opresor en circunstancias graves que tenían, pero ella, su sentimiento era que tuvieron que entregar parte de sus derechos para ganar libertad. Y eso es lo que no tiene que pasar en Chile. Mira, lo que tú dices, me trajiste en recuerdo. Yo vivo cercano al aeropuerto de la Araucanía. Y ahí la discusión era instalar un aeropuerto iba a afectar el medio ambiente. Pero finalmente nosotros vimos que por la instalación del aeropuerto se asfaltaron los caminos. Y hoy día el municipio puede pasar con los camiones recogiendo basura. Hasta 10 años atrás, 15 años atrás, teníamos que enterrar en el campo la basura. Entonces uno hacía un hoyo y encontraba una olla de la abuela, encontraba una casaca del abuelo, había que enterrar la basura. Los pozos sépticos. Hoy día pasa el camión de la basura, no hay que enterrar más mugre en la tierra y los pozos sépticos ya no son necesarios porque hoy día los camiones que van a retirar las fecas, ¿no es cierto?, lo pueden hacer porque llegan. Es decir, hoy día tenemos menos contaminación, tenemos la tierra más limpia que la que teníamos hace 15, 20 años atrás. Entonces, esta dicotomía que tú dices, ¿no?, que hay que perder pero ganar, y finalmente pareciera que la tecnología, el desarrollo, bien realizado, nos lleva a una mejor vida y a un ecosistema más limpio, más saludable. Así que yo me sumo a estas iniciativas de desarrollo. Y la otra cosa que, en base a lo que tú estás diciendo, fíjate que hay un tema. En los campos, los niños tienen su hábitat, corren por el campo, pero les gustan los juegos. Entonces, en el caso personal, lo voy a contar. Yo vivo cerca de un pueblo, no quiero desprestigiar a mi alcalde, pero yo vivo cerca de un pueblo donde antiguamente, hace 40, 50 años atrás, habían actividades para los niños. La iglesia está al frente, habían actividades. Hoy día está abandonada esa plaza. Y mis nietos, que son chiquitos, vienen a Temuco, fíjate,
a los parques que tú estás señalando. Y así como ellos, muchos niños vienen los fines de semana a pasear a los parques. Por eso quizás no sé si habrás hecho alguna encuesta, cuánto te aumenta la población los fines de semana. ¿Ah? A comprar, a pasear y a divertirse. ¿Y a trabajar? Claro. Entonces, la responsabilidad como ciudad capital es sumamente grande y se te agradecen estos esfuerzos porque no solamente estás trabajando para tu ciudad, sino que también para el mundo rural que rodea, ¿no? y que va más allá de tu comuna. Bien, ¿tienes alguna otra noticia buena que nos puedas decir? Porque ya estamos llegando al final del programa. Porque me parece que las acciones que tú nos has señalado efectivamente contribuyen a la paz. Gente que está feliz, gente que está contenta con su ciudad, con su comuna, no está pensando, ¿no es cierto?, con rabia, no está pensando con ganas de revancha, ¿no? Porque definitivamente las personas se sienten satisfechas. Y esa es la labor, y a mí me llama la atención, y te lo digo muy sinceramente, hay 32 comunas en la región. 32 comunas que tienen que contribuir o no contribuir a la paz en la región, dando esta calidad de vida que los ciudadanos queremos. Esto para ti es un punto, Roberto, el poder hacer que la gente tú la veas feliz, es una preocupación que tú, ¿cómo la concretas? Bueno, de partida me moviliza mucho que las personas sean felices, si no, no me dedicaría a ser alcalde o ser una persona en la función pública, que tiene mucha responsabilidad también esto. Nuestro fundamento cuando estamos en el espacio público tiene que ser la búsqueda de la felicidad de las personas, porque tenemos una responsabilidad y en el caso más aún cuando somos electos popularmente, la ciudadanía pone mucha esperanza a uno. Yo estaba aquí en un programa y nuestra gente en la mañana, este mismo canal, sí, mira. Y me emocioné un poco porque cuando uno gana una elección hay personas que celebran como que si ellos mismos hubiesen ganado. Sí. Entonces uno dice, ¿qué moviliza a esa persona para celebrar como si ella hubiese ganado la elección? Y eso es una responsabilidad que no tiene límite. Sí. Es una responsabilidad importantísima. Y si uno, la autoridad, no la asume como tal, porque hay políticos que se creen, disculpe la expresión, que se creen dioses y creen que después de ellos no viene nadie más. No, si uno tiene fecha de vencimiento, si en política no hay dinastía. Paremos de pensar que las políticas son dinastías. No existen las dinastías políticas. Al contrario, lo que uno tiene que hacer es que personas como tú, como yo, Neira, Alcamán, logran un puesto y el día de mañana se te acaba el tiempo porque el periodo son limitados y te tienes que ir a la casa a hacer la pega como cualquier ciudadano. No hay nadie, seguramente puede venir una persona mejor que yo o le pone el mismo esfuerzo que yo y quizás le resulten más cosas que yo y nadie es imprescindible en la vida. Pero aquí hay personas en la política y ese es el gran problema de los políticos, que muchos se creen imprescindibles. Bueno, Roberto, yo por eso que quise conversar contigo y lo dije al principio del programa, nos conocemos ya hace un tiempo, tú eres un joven para mí, yo ya voy de salida, tú todavía estás en plena lucha y me alegro ver que hayan personas que tengan esa juventud, porque me hace mirar un futuro mejor ya para mis hijos o para mis nietos, porque yo ya, mi vida está armada, ¿no? Pero me preocupan mis hijos y me preocupan más mis nietos. Increíble que a uno le preocupan más los nietos que los hijos, porque los hijos ya están armados, pero los nietos no saben lo que va a pasar con ellos. Entonces, ver personas que tienen esta claridad, yo me alegro de la cercanía que hemos podido tener, porque es el reflejo de esta satisfacción de conocer gente joven que está trabajando por la felicidad de la gente, que finalmente es el camino a la paz, Roberto, ¿no? Eso. Y comparto plenamente. Y mira, solamente antes de terminar el programa, lo he dicho en otros programas, yo viví varios años en Punta Arenas. Punta Arenas, detrás de un vidrio, de una casa, un hotel, un auto, es maravilloso, tiene vistas espectaculares, pero tú sales en la intemperie y es durísimo.
el frío, el viento, la escarcha, hay que aprender a manejar con escarcha. En temporada de viento ponen cuerdas en las calles para que la gente no se caiga y se golpee la cabeza, etc. Y hay dos estaciones, se puede decir, invierno y verano. Y sin embargo, casi anualmente Punta Arenas sale como la ciudad con mejor calidad de vida en Chile. ¿Cómo puede ser eso? Cuando aquí en la Araucanía tenemos todo. Entonces, eso a mí me revela, ¿no? Decir, ¿por qué allá? Porque finalmente pareciera que no es problema del creador, no es problema de Dios. ¿Ah? Dios aquí nos dio todo, es la gente, ¿ah? Y su gobernante. Así que allá hay una historia también que une. Aquí hay una historia de fragmentación que ustedes como autoridades hoy día están terminando con esa fragmentación. Y eso a mí me alegra mucho. Bueno, Roberto, nos pilló la hora, desgraciadamente te agradezco que hayas venido a conversar, nos trajiste muy buenas noticias, yo termino el programa muy contento con lo que se está haciendo y desear que sigas con el mismo esfuerzo y las mismas ganas y la misma emoción que has tenido hasta el momento. Muchas gracias, pues. Peucayal, Peucayán. nos vemos pronto, ¿no? Muy bien, mis queridos amigos, amigas, en este programa que hemos tenido al alcalde de la ciudad capital de la Araucanía, ustedes ven, sin querer queriendo, trajo algunas noticias que yo por lo menos no me esperaba. Así que les agradezco estas primicias y no se vaya porque viene el segundo bloque del programa con nuestro invitado permanente, nuestro panelista permanente, el abogado Richard Caifal. Muchas gracias. Bien amigos, amigas, acá estamos de vuelta en nuestro programa Nutram, conversar para la paz. Toda la semana estamos con algún invitado especial, conocido, desconocido, político, deportista, de la vida social, de la vida económica, de la educación, etc. Pero todos, ¿cómo van empujando hacia el conocernos, entendernos, ¿no es cierto? Y ser una sola sociedad, una sociedad unida que finalmente nos permita caminar hacia la paz, que es lo que a nosotros nos preocupa. Así que fue muy interesante la conversación con el alcalde de Temuco, que es la capital regional, ¿no? Hay 32 comunas, hay 32 alcaldes en la Araucanía, y Temuco es la capital de la región donde todo el mundo de alguna manera llega. Bueno, hay que reconocer que hay otras capitales que también congregan gente, ¿no? Está Angol, Victoria, Pucón, Villarrica, pero Pitusquén también, pero Temuco es la capital regional y su alcalde Roberto Neira Aburto. Así que fue una conversación que espero que a usted le haya servido para sacar conclusiones de cómo esta ciudad está creciendo y los problemas que tiene. Y como mapuche, ¿cierto?, cómo hay 170 y tantas comunidades que tiene la comuna de Temuco, de esas 50, son 54 que están ahí pegadas a la ciudad y 12 que ya están dentro de la ciudad. Es todo un fenómeno, toda una situación que hay que atender, pero sobre todo hay que aprovecharlas. Hay que aprovechar que tenemos esa realidad en Temuco. No todas las ciudades en Chile tienen esa posibilidad de poder tener, ¿cierto?, un pueblo indígena, un pueblo vivo, un pueblo que existe, ¿cierto?, participando del desarrollo de una ciudad y de una comuna. A mí me parece sumamente interesante. Bueno, entonces acá estamos con nuestro amigo, el abogado Richard Caifal Piutín, una vez más. Marimari Peña y Richard. Marimari Peña Hugo, Marimari Compuché, como siempre, un agrado de encontrarnos semana a semana y en esta oportunidad a través de las pantallas de UATV con un tremendo invitado como es el alcalde de Temuco, Roberto Neira, a quien conocemos desde hace un tiempo. Lo conocimos como concejal, ahora lo conocemos como alcalde,
comentábamos fuera de pantalla la evolución que ha tenido Roberto Neira, ¿cierto? La maduración, hoy día se le ve mucho más templado, obviamente muy empoderado de lo que es la vida en la ciudad, con sus altos, con sus bajos, como cualquier autoridad, ¿cierto? Aquí nadie, como él mismo dice, nadie es imprescindible, puede que haya otro candidato el día de mañana que lo haga de mejor manera, pero lo que yo veo y lo que hemos visto a través es la maduración que ha tenido Roberto Neira y el apoyo también de la ciudadanía. Uno no puede desconocer los votos, ahí están, por lo tanto ha sido una carrera de acuerdo al trabajo que él mismo ha realizado. El apoyo de la gente se debe a su trabajo, aquí no veo otra situación que uno dice, no, mira, ganó por esto, no, ganó porque la gente lo apoyó. Así. Bueno, él es un ciudadano, fue un niño, un joven común y corriente de esta ciudad, ¿no? Entonces aquí no estamos hablando de una persona que venga de una élite o que venga de un grupo privilegiado. Él es un ciudadano más de Temuco y que logró finalmente, ¿cierto?, conducir a su ciudad natal. Y eso tiene mucho mérito. Sí, lo que yo quería poner sobre la mesa o de relieve las palabras de él en cuanto a este plano regulador y respecto de comunidades que están insertas ya de hace mucho tiempo acá en la ciudad. Si en algún momento la ciudad de Temuco comienza a expandirse de manera horizontal, porque obviamente había comunidades o terrenos de comunidades que se fueron vendiendo, ¿cierto? Otros habrán sido fraudulentos, no, pero lo concreto es que eso se vendió. Y esto tiene también una situación que toca a las potenciales comunidades indígenas, porque una de las argumentaciones para desafectar un terreno indígena, Hugo, y la gente también lo sepa, era que estén dentro de un radio urbano. Ah, mira. Así que el hecho de que comunidades indígenas están dentro del radio urbano, tú hacías la solicitud al tribunal, al juzgado civil, para que desafectara, o sea, le quitara la calidad de indígena a ese terreno, y ese terreno, una vez ya con las condiciones de un terreno común y corriente, en consecuencia se ponía al mercado a disposición. Y fue así que las inmobiliarias, las empresas fueron comprando estos terrenos y obviamente tuviste después proyectos habitacionales. ¿Y eso era una ley pasada o una ley presente? Es una ley del presente, sí. Ah. Todavía está, por eso digo, el plano regulador tiene esa posibilidad. A uno le podrá gustar, ¿cierto? O no le podrá gustar que se desafecte un terreno que tiene calidad indígena. Pero lo que yo he visto también en la práctica es que hay gente que está muy contenta con que se le desafecte un terreno que tiene calidad indígena, más allá de una reivindicación que conocemos todos, que es profunda, que tiene ya también una existencia centenaria. Bueno, pero ¿qué le dices tú a esa persona que vive colindante con la ciudad, que tiene 1 hectárea y que, aunque sea el genio más grande del mundo, no la va a poder o cultivar o hacer producir de la manera que él quiere, porque es también objeto de robo, ingresos indebidos, tendría que tener un cerco, un cierre perimetral. Perros vagos. Claro, pero entonces para él ha sido a veces una satisfacción cuando le desafectaron ese terreno y el precio de 1 hectárea debe bordear los 150 millones de pesos. Entonces esa cifra él jamás la iba a poder obtener cultivando o produciendo algún tipo de emprendimiento. No, eso era imposible. Por eso te digo que, mirado del punto de vista de la reivindicación, eso parece negativo. Pero cuando tú conversas con la persona a la cual se le desafectó el terreno, él estaba feliz. Entonces aquí tenemos las cosas que uno ve en la práctica. No a veces desde la ideología, sino con cosas muy prácticas. Y esa situación de esa persona en particular tú la puedes multiplicar, si hay 12 comunidades, multiplícala por 12 comunidades. Y si ingresan más, multiplica esa misma expectativa. Ahora, habría que saber si esas 12 comunidades o más que 12 comunidades, 12 espacios donde hay familias, ¿no es cierto?, que pueden tener o no pueden tener título, porque si tienen 3 hectáreas tienen título, y si no tienen 3 hectáreas están viviendo también una situación muy precaria. Ahora, tenemos comunidades que ya quedaron encerradas. Sí. No sé si tú ubicas el sector Camino Cholchol, Raluncoyán, eso hoy día está todo prácticamente urbanizado. Y no es que no hayan dejado de ser o tener la calidad indígena de los terrenos, siguen teniendo calidad indígena, pero la familia ha crecido, y esa hectárea que hace 20 años atrás o 30 años atrás era el terreno de la familia, resulta que con 3 hijos, o sea, ya la hectárea ya se dividió prácticamente en 3.000 metros cuadrados.
O sea, es un sitio grande. Un sitio grande. Es un sitio grande. Y eso es lo que tenemos que confrontar con la realidad. O sea, la reivindicación será muy histórica, pero resulta que mi sitio es de 1/4 de hectárea, 2.500 metros cuadrados. Y no puedo hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tiene calidad indígena. O sea, no lo puedo vender. Tú sabes que los terrenos indígenas no se pueden vender, salvo entre personas que sean también de la misma etnia. En ese caso, yo solamente le puedo vender a un mapuche. No le podría vender un Rapa Nui ni un Yaguita. Le tengo que vender exclusivamente a un mapuche. Pero lo que están vendiendo son sitios. Y por eso esto del plano regulador para algunos puede ser una muy buena noticia, porque pudiesen solicitar la desafectación, y para otros dicen, bueno, como mapuche nos encerraron en la ciudad. Entonces tenemos estas dos cosas que Ahora, son... esta ley del plano regulador que puede desafectar tierra indígena, ¿tú tienes conocimiento de cuándo será más o menos? Mira, no tengo el antecedente de la fecha porque Esto debe ser relativamente nuevo. se le busca un resquicio legal. Para allá iba acá yo. buscamos un resquicio legal. Para Y allá. por eso no todos los tribunales aceptaban la solicitud. Si en Temuco tenemos 3 juzgados civiles, Ya. solamente en uno de esos gestionaban o tramitaban la solicitud de desafectación. No todos los tribunales acogían la petición. Entonces igual era un proceso bien particular. No todos la concedían, pero una vez concedida, o sea, yo saltaba en una pata porque obviamente ese terreno que valía en la práctica ya 10 millones, resulta que ahora los voy a vender en 150 millones. Esa es la realidad. Sí, esas son las cosas cuando tú te encuentras en el día a día cuando ya recorres la ciudad, recorres Pedro Valdivia, recorres Raluncoyán, o te vas por este otro sector también, la salida norte de Temuco, o Padre Las Casas, o Camino Imperial. Si Labranza se funda bajo la misma lógica también de entre comillas, sitios irregulares. ¿Por qué creen que ha crecido tanto Labranza? Habían sitios disponibles, terrenos de la reforma agraria, pero también había otros de comunidad o personas mapuches. Sí, esa es la realidad de nuestra situación acá en la región y de nuestra comuna, ¿no? Mira, yo estaba pensando, y por qué te preguntaba esto de los planos reguladores, que es una forma de la ley también de salir del problema. En la década del 30, en la década del 40 del siglo pasado y antes, se hablaba del cordón suicida. El cinturón o cordón suicida, claro. El cinturón y cordón suicida, ¿no? Porque efectivamente en ese tiempo ya se veía que Temuco y las ciudades de la Araucanía estaban rodeadas de comunidades. Así es. Ahora, no tengo claridad por qué están rodeadas de comunidades. Quiere decir que porque la Araucanía nace principalmente, las ciudades nacen principalmente de fuertes militares. Es Puerto Temuco en este caso. Entonces, los militares o el Estado de Chile instalaba fuertes donde habían comunidades mapuches. Yo me pregunto, ¿quién perseguía a quién? ¿Los mapuches se iban alrededor de los fuertes o el Estado a través del ejército se instalaba en medio de comunidades? No, esa parte de la historia, fíjate, si alguien me la puede responder vía correo electrónico, llamándome, yo encantado, porque son cosas que hay que ir aclarándolas. Pero mi papá me hablaba del famoso cordón suicida, que a él le dolía mucho ese concepto, ¿no? Porque decían que las ciudades no se iban a desarrollar nunca, siempre iban a estar, ¿no es cierto?, condenadas a ser ciudades muy limitadas. Pero han pasado 60, 70 años y hoy día vemos que no ha sido problema. Bueno, es decir, ese cordón suicida fue un mal nombre, ¿no? Es como cuando se habla del conflicto mapuche. No es conflicto mapuche, es un conflicto intercultural, es un conflicto del Estado, pero no mapuche. El que ha creado el problema no es el mapuche, ha sido el Estado. El mapuche está reclamando, ¿no?, el perjuicio que ha tenido, pero el Estado es el que ha provocado todo este problema. ¿Y el Estado? ¿Quiénes son el Estado? Los políticos. Pues sí, finalmente la gente dice el Estado, pero el Estado tiene nombre y apellido, pues son los políticos de cada época, ¿no?, que hacen malas leyes o que hacen leyes que más perjudican que benefician. Entonces, veo que a lo largo de la historia estos temores son infundados finalmente, ¿no? Bueno, en realidad la historia es reciente, si Roberto también lo señalaba.
Temuco se funda en el año 1881, ¿cierto? 1800. 1881 y ahí, a través de esta inserción militar, por eso se habla de la ocupación militar, el fuerte de Temuco cobra vida y obviamente esto era el terreno o el territorio mapuche. La historia señala perfectamente los hitos, ¿cierto?, respecto de cómo se hace la ocupación, cómo se expone este plan de ocupación de la Araucanía, o en ese tiempo ni siquiera era Araucanía, ¿cierto? Pero se hablaba de ocupar este territorio en diversas etapas, ¿cierto? Teníamos el Biobío, después se iba avanzando poco a poco. No, hasta- primero el desafío fue cruzar el Mayeco. No, pues el río Biobío está más allá. Pues. Ah, perdón. Perdón. No, ya me confunde. Ya. Biobío, Mayeco, Sí, Cautín. Pues, claro. ese era el plan estratégico de avance del ejército. Tolten. Hasta llegar al Tolten, lo que incluso se denominó el Ultracautín. La Ultracautín se denominaba acá esta zona. Así. Y del año 62 hacia adelante, y del año, en este caso el 81, empieza a crecer o a nacer esta ciudad. Y obviamente rodeado de territorio indígena, y eso es parte de nuestra historia reciente, y de ahí obviamente nacen también los títulos de merced. Bueno, perdona, qué bueno que lo tocaste, y perdona que te interrumpa, pero efectivamente yo no me estaba refiriendo al territorio mapuche, ¿cierto? Lo que dije en antes, ¿no? Que estaban rodeando los fuertes. Indudablemente todo este territorio era mapuche, eso está claro. Yo en realidad estaba pensando en los títulos de merced. ¿Por qué instalaron títulos de merced alrededor de las ciudades? Eso es lo que me llama la atención a mí. No el territorio mapuche, si el territorio mapuche era todo, pero los títulos de merced quedaron rodeando las ciudades. Ahora, también lo he comentado que el Estado tiene una lógica de actuación en base a una ley, lo que se llama el principio de legalidad. Y esa ley es del 4 de diciembre del año 1866, que es la ley de radicación, que obliga, en este caso, a la autoridad para radicar, dice, a los indígenas en estos espacios de menor superficie, ya sean 150, 200, 200 o 300 hectáreas. De ahí nace la disposición que ordena entonces radicar a los indígenas en estos títulos de merced. Y posteriormente, en el año 1874, se dicta la ley que es la ley de colonización, ¿cierto? Que básicamente era traer extranjeros para colonizar esas tierras que en definitiva quedaban liberadas y son entregadas para los extranjeros, le entregaban yuntas de bueyes, le entregaban clavos, zinc, materiales para poder edificar o mejorar ese predio. Y también las empresas colonizadoras, y eso también existieron, empresas colonizadoras italianas, por eso se forma Capitán Pastene, se entregan 10.000, 15.000 hectáreas a estas empresas colonizadoras, e incluso cada colono acá en la región, y nuestros vecinos tenían 500 hectáreas, 1.000, 1.500 hectáreas cada uno. O sea, los terrenos que a ellos se les entregaron fueron enormes, 2.000 hectáreas, 1.500 hectáreas. Pero para una comunidad el título de merced decía 175 hectáreas, 200 hectáreas. O sea, por eso también se produce esta injusticia, por eso nuestra historia es negativa. Y hablamos del año 1881 en adelante, porque el proceso de erradicación termina aproximadamente en 1927. O sea, es contemporáneo a la existencia de nuestros abuelos y de nuestros padres. Sí, pues. Por eso la memoria está tan fresca. Claro, mi papá nació en el año 1925. Es decir, Él fue parte de este proceso de Fue parte, erradicación claro. y de la ocupación, como se dice en mi- latín, aquí a ti y- te gusta, y- manu militari. claro, y mi abuelo, a quien conocí, es de 1800. Entonces, ellos vivieron. Por eso que siempre lo decimos acá en el programa, ¿no? Esto no es un problema de 500 años, es un problema muy joven, de 170, 140 años. ¿Ah? Y por tanto, los abuelos nuestros vivieron esta realidad y nosotros logramos conversar con esos abuelos. Yo conversé con mi abuelo, no, a mí no lo leí en un libro. Lo escuché a mi papá y lo escuché a mi abuelo. Y mi abuelo vivió toda esta realidad. Pues. Entonces, es muy, muy fresco el tema. Por eso el principal problema radica hoy en día en el tema tierras, porque ese fue el origen y esa es la demanda actual, porque se radica bajo la lógica del título de merced y tenemos incluso una plaza acá, la plaza de Teodoro Schmidt, ¿cierto?, que en definitiva es el topógrafo de la región.
Sí, la memoria está a veces un poco ahí empolvada por los años, pero Teodoro Schmidt fue uno de los que fue a terreno, midió, ¿cierto? Y está su nombre inscrito en cada plano, diría yo, de esta parte de la región. Incluso aquí, donde está la Cámara de Comercio, en el centro de Temuco, eso es calle Vicuña Maquena con portales, ahí está, y hay una placa recordatoria porque era la propiedad de Teodoro Schmidt. Sí, o sea, claro. ahí está. Entonces, tenemos los actores, tenemos la decisión política, tenemos la ley que hizo posible la erradicación y tenemos el conflicto, sabemos de dónde nace, cuál ha sido su desarrollo y lo que tenemos al día de hoy. Y llegamos a Roberto en este caso con delimitar, ¿cierto?, lo que es la zona urbana o el plano regulador y cuáles son los problemas que ello conlleva y que en realidad no sé si a veces son problemas, a veces son satisfacciones para los titulares y eso es lo que hay que tener presente en cada conversación, que esto no es blanco o negro, hay matices dentro de esa situación y por eso hay gente que también, siendo mapuche, quiere desafectar y quiere vender su terreno. No porque desconozca su origen, sino porque a veces se hace imposible poder surgir de manera, quizás a través de un emprendimiento u otra actividad. Porque con esos 150 millones perfectamente se compra otro terreno y le queda plata en el bolsillo. Entonces, esas son las realidades que a veces la visión ideológica no nos permite conocer y palpar directamente. Y a veces hay que sacarle la ideología y conocer la realidad del vecino o vecina que está aquí al lado. No está a 100 kilómetros, está aquí, como él mismo dijo, a 5 cuadras del centro de Temuco o de aquí de los estudios de la Universidad Autónoma de Televisión. Tenemos la realidad palpable. Hay que conversar con esos vecinos. Y conocí personas que obviamente tenían la misma situación. Conocí personas de Raluncoyán que quieren un terreno porque además no tienen título de dominio. Si esa es la gran incertidumbre, tienen el terreno que son acciones y derechos, pero no pueden tener un título individual. O sea, creo que ahí también hay una vulneración de un derecho que es básico y que está consagrado en nuestra Carta Fundamental, que es el derecho de propiedad. O sea, la ley a veces también es injusta para nosotros mismos, aun cuando fue dictada en nuestro beneficio. Claro, claro. Eso es importante saber, ¿no? Porque hay gente que piensa que el mapuche lo tiene todo y opina sin saber cómo ha nacido el problema, quién generó el problema y qué problema se está viviendo hoy día. Entonces, todo eso hay que ponerlo sobre la mesa antes de dar una opinión, porque estamos hablando de un conflicto que nos tiene empobrecidos, nos tiene con violencia, nos tiene con muertes, etcétera. Entonces, no es un conflicto cualquiera, es un conflicto serio, pero hay que conocer las raíces, hay que saber por qué y no opinar libremente. Desde el estómago, o sea, hay gente que opina desde el estómago y claro, tiene unas frases que son para el bronce, pero muy alejadas de la realidad, muy alejadas de ese vecino que está a 5 cuadras de acá, que no conoce su situación y la ciudad se ha ido construyendo en base a eso. Y lo peor es que tenemos autoridades que no conocen esto, entonces ellos están ejerciendo la autoridad, están ejerciendo un mando sobre una población, ¿cierto?, en cuanto a la administración, sin saber la historia, sin saber la realidad. Es impresionante. Y solamente nos hemos referido a la comuna de Temuco. Si vamos a la comuna de Padre Las Casas, multiplica esa cantidad de comunidades indígenas, Sí. por el doble. Sí, Y además territorialmente o superficie mucho más grande incluso, la cantidad de comunidades indígenas, porque son macrosectores, está el macrosector de Maquehue, acá tenemos Camino Cunco, Niágara, con que colinda con Vilcún, son extensos territorios y que obviamente hoy día son vecinos. Si el bypass finalmente hizo extensiva la urbe y todo lo que era quizás alejado hace 20 años atrás, hoy día es prácticamente una zona urbana. Si antes que nosotros los que conocíamos para las casas, con suerte llegaba hasta un par de cuadras más allá de calle Pleiteado. Hoy día para las casas llega casi, como te digo, a ser interrumpido solamente por el bypass, porque eso ya es zona urbana. así es. No, y ya se está hablando de Padre Las Casas y Temuco como una gran metrópoli. Exactamente. Como una sola ciudad, una metrópoli, ¿no? Y como lo que ocurre en Santiago, donde hay 52 comunas, una al lado de la otra. Acá las comunas, por lo menos las ciudades están separadas, ¿no? Y hay campo entre medio. Y electoralmente también son las que aportan la mayor cantidad de votos. Y creo que vamos a dejar esa parte de la cifra, Hugo, para el próximo programa, porque nos queda, como te dije también, los datos del censo, que son importantísimos, cómo ha ido creciendo la región.
¿Cuántos somos? 1.000.000 y algo ya. Sí, 1.050.000, creo. Claro, somos más de 1.000.000 de personas a nivel regional y ahí habrá que analizar cada uno de esos datos que son muy valiosos para tomar decisiones, porque para eso es el censo, para tomar decisiones. Pasamos a ser la quinta ciudad, perdón, la quinta región con más población en Chile. Sí, sí. Mira, Pero estamos envejeciendo también, pues, ¿no? que me lo dicen a mí. Sí. Son datos interesantes, pero creo que, bueno, podemos alargar la conversación en cuanto a los datos, pero volviendo a lo que nos comentaba Roberto, me parece que eso de este plan regulador va a generar de algún modo un impacto. Y las consultas obviamente son necesarias, pero lo que el ciudadano común puede palpar es cómo la ciudad de Temuco ha ido creciendo, hay que convivir con la proximidad de las comunidades indígenas y cómo miramos hacia el futuro. Si no podemos transformar esto en una barrera que nos impida avanzar, muy por el contrario, hay que mirar el futuro con más optimismo y siempre pensando en las nuevas generaciones que son nuestros hijos y nietos. Así es, tal cual. Bueno, Richard, ¿y hay alguna otra novedad que sea importante? No sé cómo estamos con el tiempo, pero... Estamos a minutitos. A minutitos. Yo prefiero dejar los datos del censo porque no nos vamos a involucrar en lo judicial, que ha sido noticioso. Vamos a esperar a tener un programa más extenso y solamente volver a agradecer a nuestros amigos, a Universidad Autónoma de Televisión. Bueno, pero hay un tema que lo dejamos, como dicen los basquetbolistas, rebotando. ¿Rebotando? La declaración reciente de la CAM, ¿no? De la Coordinadora Arauco Mayeco, donde señala que definitivamente no van a dejar entrar a las policías ni a las Fuerzas Armadas. Preocupante, Hugo. ¿Qué crees que te diga? Preocupante. Para exhumar los restos, ¿no es cierto?, el cuerpo de este joven Marchán, ¿no? Un fracaso del Estado de Derecho. Así de simple, o sea, creo que no se ha tomado en consideración o no se ha ponderado debidamente esa declaración. O sea, se dice por parte de un grupo violentista, aquí ustedes no entran. Y el Estado mira desde las tribunas, chuta, no podemos entrar. ¿Y a quién vamos? ¿Cómo diría alguien? ¿Y quién podrá defendernos entonces ahora si la CAM, que un grupo violento, dice que no se puede entrar? Entonces, el Estado de Derecho allí fracasó. Y eso hay que tomarlo con la debida consideración, porque el mayor problema que tenemos en Chile el día de hoy es el problema de seguridad. Bueno, y si se sienten amedrentados, entonces, ¿qué queda para el ciudadano común? Bueno, el respeto del Estado de Derecho, ¿no es cierto?, si no es voluntario del ciudadano, es obligado. Y para eso están las policías, ¿no es cierto?, y las Fuerzas Armadas. Y en este caso estuvieron las policías y las Fuerzas Armadas, y ni juntas pudieron entrar a un territorio. Y sale esta declaración prohibiendo entrar a ese territorio a exhumar un cuerpo. Ahora, las razones que dan, yo las puedo entender, fíjate, que el joven había adoptado la cosmovisión mapuche y por tanto hay que respetar que ese cuerpo está ahí, pero su madre quiere sacarlo de ahí. Entonces ahí está la disyuntiva. ¿Quién vale más? ¿La madre que quiere sacar el cuerpo de su hijo para darle otra sepultura y también para saber qué pasó realmente? Porque ahí no se sabe exactamente cómo murió este joven. Pero si nada se sabe, incluso la inhumación y la exhumación ya es totalmente ajeno a la lógica del Estado de Derecho. O sea, cualquier persona puede enterrar a su difunto o a su familiar en el jardín. ¿Eso me están queriendo decir? Bueno, pero este joven quería vivir esa realidad, ¿no es cierto? Sí, pero es que yo puedo querer muchas cosas, pues, Hugo. Sí, a mí igual me gustaría ir a la luna todos los días. ¿Ah, sí? Claro, pero no se puede. Hay una ley, hay impedimentos económicos, pero me están diciendo de que yo puedo sepultar a un familiar en mi jardín y no tengo ningún problema, ¿cierto? Y después, Ministerio Público, Policía, Carabineros dicen no podemos entrar. Entonces, ¿qué queda para el ciudadano común? Ese es el mensaje. Sí, bueno, tú tienes un análisis mucho más estricto, mucho más Es más que no severo, es estricto, sí. porque- Le están diciendo al ciudadano común, está bien, puede está bien. sepultar a cualquier persona en su jardín Sí, y nadie le va a decir nada. No, está muy bien tu explicación. Sí, además, como abogado que eres riguroso con la ley. Efectivamente, si no respetamos las leyes, esto es un caos. Definitivamente volvemos a la barbarie. Sálvese quien pueda. La ley hay que respetarla. Como decían antiguamente, la ley es la ley.
Ahora, si no estamos de acuerdo con la ley, porque la ley es injusta, bueno, para eso tenemos nuestros parlamentarios, para hacer nuevas leyes, cambiar nuevas leyes, ¿no es cierto?, dictar nuevas leyes, ¿ah? Y que sean justas. Y bueno, y este año tenemos un año de elecciones, entonces también un llamado a nuestra gente que sepa elegir bien, que se informe bien del candidato, de la candidata, que no se quede con el discurso simple, investigue quién es la persona, porque esa persona va a llegar al Parlamento donde puede cambiar las leyes, hacer mejores leyes o peores leyes, ¿no? Entonces, esto del Estado de Derecho es muy importante para vivir en sociedad. Si no se respeta el Estado de Derecho, es decir, no se respeta las leyes y las instituciones, se nos cae todo. Volvemos a las cuevas, volvemos a ser salvajes, bárbaros. Ese es el tema, así que yo concuerdo contigo, Richard. Lo que pasa es que efectivamente también está esa pregunta, ¿no? Independiente de la ley. Entonces, lo otro que uno puede concluir es que no se toman decisiones porque es un año electoral. Porque se supone que las instituciones son independientes o existe separación de funciones. Pero si se le está diciendo a la ciudadanía que no podemos actuar conforme a la ley, conforme a derecho, y la postergación, entonces, ¿a qué obedece? ¿A una imposibilidad? ¿Hay que dotar de carabineros con más armas, más camiones, más MOWAT? ¿Qué es lo que hace falta? Bueno, y también está lo que yo te decía, que no hay claridad tampoco cómo falleció este joven. Se dice, pero ahí está el análisis que se tiene que hacer en el mismo cuerpo, ¿no?, del joven que está ahí enterrado, si es que está enterrado ahí. Por eso te digo, o sea, desde la inhumación o desde el hecho mismo tenemos una incógnita y se le está privando a la familia de conocer la verdad. ¿Y quién lo está privando? Personas que son ajenas, tanto al núcleo familiar, o sea, son ideológicamente afines, pero no tienen ninguna cercanía, ningún parentesco. Entonces, la voz de la madre o la hija aquí no pesa nada y la voz del Estado de Derecho quedó postergada en esta oportunidad. Bueno, terminamos preocupados Sí. en este programa, ¿cierto?, en el día de hoy. Bien, todos estos son temas que hay que conversarlos. Derechamente, podemos estar equivocados, podemos decir algo que a usted puede que no le guste o le guste. No, lo importante es que esto se ponga sobre la mesa y haya debate y encontremos la verdad. De eso se trata, encontremos la verdad, porque con la verdad vamos a encontrar la justicia y con la justicia vamos a encontrar la paz. Muy bien, pues, Nos estaremos Richard, encontrando, como siempre, en la próxima semana. en la próxima oportunidad, si Dios así lo permite. No olvide que este programa se transmite los días viernes a las 10 de la noche y se retransmite al mediodía del día sábado, el día domingo. Muy bien. Hasta pronto, Peucayal. Peucayal, Chaltomay. Muchas gracias, Chaltumay. Buenas noches. Pumay.